Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de este programa de crecimiento que estoy organizando. En el vídeo anterior el audio fallaba un poco y lo estoy afinando. Y claro, como salió el vídeo me gustó, así que lo dejo estar. Me salió muy natural, que es una de las cosas que pretendo incentivar. Comentar las cosas con la visión mmm, más personal que me puedo permitir. No me gustan los cortes. Es una cosa que está muy de moda, hacer cortes. Y normalmente editan muchísimo los vídeos a día de hoy, las personas que sacan vídeo. No está mal, está muy bien. Se nota que les gusta y que se esmeran. En mi caso, no quiero hacerlos así. En esta ocasión vamos a hablar sobre unos conceptos en los juegos de mesa que están eh, atrofiados. Entonces, claro, cuando se les ofrece esa alternativa a las personas, entienden lo que les están diciendo, pero no quiere decir que esté correcto. Y vamos a empezar con lo básico. En esta ocasión voy a usar un mapa de Photoshop. ¿Qué está pasando? Usaré un mapa de Photoshop muy curioso. ¿Cómo lo voy a construir? Y vamos a empezar con qué es lo que las personas interpretan con los juegos de mesa. Cuando se habla de juegos, se entiende toda clase de contenidos de ocio, toda clase de juegos, videojuegos, juegos, pero no hay matices. Por ejemplo, vamos a llamar al punto central, llamémoslo juegos, sí, llamémoslo así, juegos. Voy a fabricar aquí un primer nodo, porque este lo voy a usar, perfecto, lo voy a usar para más cosas. Y si se me pone tonto el sistema, lo guarda así. Bien, veamos. Vamos a poner aquí juegos. Una fuente clásica. Quizá no estáis viendo el cursor. Eso lo trabajaré en el futuro. Bien, juegos. Una fuente blanca. Y el tamaño de la letra. Algo le pasa a la fuente. Perfecto. Lo ideal será 40. Juegos. Muy bien. Básico. Cuando se habla de juegos, se comprende que todo son juegos. Pero realmente no. Realmente tenemos varios nodos en cuanto a juegos. Tenemos, por ejemplo, juegos de azar, que no es concretamente azar, está mal. Y ahora os lo voy a desarrollar. Azar. Los juegos de azar son, por ejemplo, el parchís, la oca, ¿de acuerdo? Pero su real definición se llaman juegos de comunidad. Son juegos que necesitas de otras personas para jugar. No es que sean juegos de azar, es que tienen azar. El juego tiene azar. Pero su categoría correcta es juego de comunidad. Entonces vamos a coger aquí azar, juegos de comunidad. Pongo así. A ver si este mapa lo usaré más veces, así que lo voy a dejar lo más claro posible. Trazo 10 nodos, azar, juegos de comunidad. Esa es la definición correcta de los juegos de comunidad. Hay algunos que están basados en el azar. En la oca tú tiras un dado para ver qué te tocó. En el parchís otro tanto. Aunque tienen cierto factor, el parchís por ejemplo tiene cierto factor de estrategia, no se puede decir que sea un factor de estrategia. En el parchís hay azar porque usas un dado de 6 caras, que es la base del juego. Parchís y oca técnicamente es su definición
juego de comunidad. ¿Por qué matizo esos dos juegos? Porque si os fijáis, el parchís en el tablero es muy recurrente aquí en España. Cuando das la vuelta hay una oca, ¿vale? Son dos juegos que vienen ensamblados. Eso es una licencia, es una propiedad intelectual de alguien, que alguien adquiere la licencia y los produce en ese formato, un tablero con dos juegos, por un lado el parchís y por el otro lado la oca, ¿vale? Entonces por eso uso ese ejemplo, pero tenemos otro ejemplo, que son los juegos de salón. Vamos a... algo me está robando recursos del sistema, luego lo arreglo. Juegos de salón, no el salón de vuestra casa, no, no, no. Juegos de salón comprenden los juegos de casino, el póker, la ruleta, casino. La definición de esos juegos no son juegos deportivos, no son juegos de apuestas, son juegos de salón. Juegos de salón, casino. Vamos a poner juegos de comunidad, azar. Voy a reforzar esto 10. Hecho. Otra categoría de juegos son los juegos, bueno, antes de hablar de ello, vamos a hablar de cuando hablamos de juegos de salón, cuando hablamos de juegos de azar y cuando hablamos de videojuegos, la gente interpreta que son juegos. Vamos a poner aquí videojuegos. Lo vamos a poner así. Olvidaros de los tamaños de la letra, que eso ya lo iré cuadrando en el futuro. Casino. ¿Qué hace esto aquí? Ah, claro, que esto no iba así, se me fue. Juegos de salón, así, así, así. Bien, cuando hablamos de juegos, las personas entienden esto: videojuegos, juegos de salón, los juegos de casino, póker. El ajedrez también es un juego de salón, las damas también es un juego de salón. La gente comprende los juegos con esa categoría. Los juegos de azar, ¿qué son? Ahora hablamos de parchís en la oca, y el Risk, y el Cluedo, y el Pitágoras, y el Pitágoras, no, el Picto... olvidé el nombre este de dibujar, ahora mismo no me viene a la mente. Pues todos esos juegos los comprenden en juegos de azar, no saben cuál es su definición, y todo el conjunto lo añaden en juegos, son juegos. Sin embargo, ¿qué ocurre? De un tiempo a esta parte, lo que eran juegos ha cambiado. Ya no se dice juegos, se dicen los modernos juegos de mesa. Los modernos juegos de mesa. Esa es la definición que se les da a los juegos de ahora, concretamente a esta rama. A ver si saco una pluma. Concretamente a esta rama. Los modernos juegos de mesa, juegos de comunidad, juegos de azar. No comprenden los aficionados al formato actual de juegos de mesa, Warhammer, por ejemplo, Colons de Catán, Zombie, ya me entendéis, esos juegos de los que queremos hablar, los juegos especializados, a ellos se los refieren como modernos juegos de mesa y dejan excluidos
juegos de salón, no hablan de ajedrez, ni de damas, ni del póker, y los videojuegos no hablan de ello porque lo tienen como un sector independiente. Realmente no. Los videojuegos y los juegos de mesa son intrínsecos. Son sencillamente dos formatos distintos, pero es el mismo contenido, ¿vale? Porque los videojuegos quieren roleo, quieren el roleo profundo de datos y de tarjetas y de información y de mejorar el personaje. Los videojuegos es lo que quieren. Borderlands se puede perfectamente trasladar a un juego de mesa porque las armas están llenas de numeritos y de stats, ¿sabes? Y los juegos de mesa quieren contar historias y aventuras con una narrativa tipo videojuego. ¿Entendéis? Entonces es intrínseco. Es un quiero pero no puedo, pero porque el formato es hasta cierto punto distinto. Por ejemplo, los juegos de móvil son perfectamente extrapolables, me he quedado sin la palabra, pro, en fin, ya me entendéis, se pueden trasladar a juego de mesa. Del mismo modo, un juego de mesa, como está ocurriendo en la actualidad, se puede trasladar a un videojuego. Entonces, lo que significa es que tampoco podemos decir los modernos juegos de mesa, porque dejamos excluidos ciertos formatos que están incluidos. Y estamos incluyendo formatos que no están en la colección, porque entonces, ¿qué hacemos? Si solo incluimos Warhammer, Descent, The Call of Cthulhu, si añadimos esos juegos, ¿en qué categoría queda el parchís y la oca? ¿En juegos de salón? Entonces ponemos a la misma altura el ajedrez que el parchís. Es complicado. Entonces lo que quiero transmitir es que nadie se aclara, porque nadie sabe cómo está segmentado, cómo se traslada el formato, cómo se explica. Y ahora es cuando vengo a explicarlo. Toda esta estructura se conserva, pero aquí en lo que es los modernos juegos de mesa, que es un error, la definición correcta son los juegos de pericia. Esta es la definición adecuada para los juegos de hoy en día. Y diréis, pero el ajedrez tiene pericia. No, no, no. El ajedrez tiene estrategias. Tiene estrategias de juego. Depende, sí, de la pericia del jugador, ¿vale? Pero está basado en estrategias, movimientos estratégicos, en base a acciones. Cuando hablamos de juegos de pericia, o la definición, no, esto no, o la definición que quiero instaurar, B-Game, que se traduce en Board Expertise Game, juego de pericia de tablero. Cuando hablamos de juegos de pericia, hablamos de unos juegos en los que el jugador posee un conocimiento sobre el propio juego, conoce su estructura, ¿de acuerdo? Pero no solo conoce la estructura de ese juego, conoce la estructura de otro juego con una estructura distinta. Por ejemplo, un jugador de Warhammer perfectamente puede jugar al Cluedo. Del mismo modo pueden jugar al Descent. Poseen la pericia del conocimiento de cada uno de esos títulos. Un jugador de ajedrez se conoce las estrategias del juego de ajedrez. Punto, se acabó. Puede, claro, un jugador de ajedrez jugar a un juego de pericia, pero lo que estamos intentando es reagrupar correctamente qué es un juego de mesa moderno, entre comillas. Actualmente se dice los modernos juegos de mesa. No se puede hacer así porque dentro de 25 años lo que hoy es moderno, dentro de 25 no puede ser moderno. Y lo que ha dejado de ser moderno actualmente, dentro de 25 años, se seguirá vendiendo. Y no podemos llamarle viejo. ¿Comprendéis? Actualmente se siguen vendiendo juegos que llevan en catálogo más de 50 años. Colonos de Catán, si no ando mal, tiene un montón de años, 20 años por el estilo, 20 o un poquito más.
¿Es moderno? Sí. ¿Ha dejado de ser moderno? Por la edad debería de haber dejado de ser moderno. Técnicamente la definición de moderno. El moderno comprende la actualidad en una franja de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con los modernos juegos de mesa que incluyen al Catán, que lleva 20 años en catálogo editorial? No es moderno, pero es que se sigue vendiendo, o sea que si sigue siendo moderno, es que es complicado, ¿entendéis? Entonces, lo que hay que hacer es entender cuál es la agrupación adecuada de los juegos de mesa, la actual, que era lo que había antes y cómo funcionan. Juegos de comunidad, juegos de azar, todos estos juegos. Juegos de pericia comprenden estos, los juegos de comunidad, ¿de acuerdo? Los que tenemos. Y luego aparte tenemos los juegos de salón, los videojuegos. ¿Qué otras categorías tenemos aquí? Pues tenemos los juegos de apuestas. Les llaman así. Realmente son apuestas deportivas, los caballos, los perros, ¿vale? Las apuestas al deporte. También se comprende como un juego porque están un partido, disputa un partido. Están jugando al fútbol. Sigue siendo un juego en el que están compitiendo. Y sobre ello se hacen apuestas deportivas. Entonces, entra dentro de la categoría de juegos, pero no de la categoría de juegos de la que queremos hablar. Es un tema para reflexionar. Es para reflexionar. Desarrollando más esto, los juegos de pericia, juegos de comunidad y azar, desarrollándolo más, tenemos que poner aquí, así y así. Esta es la composición adecuada esto. Esta es la composición adecuada. Juegos de comunidad, azar. Juegos de comunidad, pericia. O los big game. Así. Y como veis, apareció un nuevo segmento de los juegos modernos. Esta es la correcta estructura del formato. ¿Por qué los juegos de mesa no son juegos de salón si se juegan en un salón? También sería un tema sería un punto para desarrollar. Pero técnicamente los juegos de salón comprenden a personas disputando una partida con unos intereses muy definidos. En un salón de un casino, hay un gran interés económico, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, no podéis ir a jugar una partida de póker en pijama. Sin embargo, podéis estar en vuestra casa con un juego de comunidad, ¿de acuerdo? Bebiendo Coca-Cola. Aquí tendríais que beber un martini mezclado, no agitado, ¿vale? Entonces, esa es la distinción que reciben juegos de salón a juegos de comunidad. Juegos de comunidad de azar y juegos de comunidad pericia. Que la definición correcta, cómo tendría que agruparse esto, es juegos de pericia aquí, juegos de comunidad azar, y aquí, que sería juegos. Esto así. Esta es la estructura correcta. Juegos comprenden todo esto. Y de lo que nosotros queremos hablar son de estos dos modelos de juegos, los juegos de pericia y los juegos de comunidad. Diréis,
los juegos de comunidad no es el parchís y la oca. No quiero hablar del parchís de la oca. Bueno, ocurre una cuestión. Aquí hablamos del parchís y de la oca. Pero si por ejemplo buscamos aquí el Fantasma Blitz, este juego editado por Devir, una editorial que se note mi aprecio hacia ellos. Les tengo un, vamos, me encantan. Tú les escribes y ellos pasan de ti. Pero voy a hablar de este juego. Este juego se compone de una serie de tarjetas, ¿vale? Y en la mesa hay estas muñequitos. Y esto lo juega todo el mundo, niños de 5 años hasta guajes de 15. Y la cuestión es que cada uno pone sobre la mesa, una persona pone sobre la mesa una tarjeta. Y dependiendo lo que la tarjeta indique, impulsa a los demás jugadores a coger una de esos muñequitos concretos sobre la mesa. No voy a explicaros cómo se juega el juego porque yo no estoy aquí para hablaros de juegos. Os estoy hablando de mecánicas. Ahora estoy hablando de mecánicas de juego. Este es un juego que se entiende como un juego moderno. Pero me estás diciendo que el objetivo es que en base a la tarjeta coja una ficha. Esto es un juego para niños. Que lo jueguen los mayores, vale, pero es un juego para niños. ¿Qué diferencia hay de esto a tirar un dado y caminar por una pista? La oca. Es muy agradable. Aquí, incluso en la oca no te aruñan, aquí te aruñan. Entonces, ¿me estás diciendo que esto es más complejo que la oca? No, están al mismo nivel. Así que no os hagáis películas. Esto no es un juego estratégico ni siquiera. Es un juego de habilidad. Por ejemplo, técnicamente, para especificar, si ponéis sobre la mesa ratón rojo, botella azul, pues tenéis que coger algo que sea blanco. Según tengo entendido era algo así. No, miento. A ver. No, sí, creo que era por el estilo. Tienes que coger algo que sea blanco. Ratón rojo, botella azul. Claro, es que la mesa es roja. No, no, exacto, es eso. Tienes que coger algo que sea blanco, porque no puedes coger ni al ratón, ni algo que sea rojo, ni puedes coger la botella, ni algo que sea azul. Y por definición, ¿qué queda? El fantasma, lo blanco. ¿De acuerdo? O sea, tú analizando la tarjeta, deduces qué falta en esa tarjeta. Un daltónico no puede jugar a este juego. Eh, deduces qué es lo que falta en la tarjeta, vas a por el elemento y a ver quién es el que más rápido lo captura. Claramente, un karateca le va a ganar a un niño de 5 años. Dime tú a mí, ¿de qué estamos hablando? Pues nada, tonterías, que no me vendáis la moto, que si hablamos de esos juegos como el Fantasma Bliss, también hablamos aquí en este sector, hablamos de la OCA. Entonces, aquí en juegos, vamos a poner aquí 2 rayas. Juegos de pericia, Board Expertise Game y los juegos de azar, la OCA y el parchís. ¿Vamos a hablar de videojuegos? Pues no vamos a hablar de videojuegos. No vamos a hablar aquí de juegos de salón, ni del póker, ni del ajedrez. De hecho, el póker me da muy poca confianza, porque aunque tiene su estrategia y su sistema matemático, genera mucho dinero y unos intereses muy turbios y unos espacios sociales muy turbios. Evidentemente, aquí no vamos a hablar de juegos de casino, de ninguna categoría. En cuanto a videojuegos, es una industria extraordinariamente potente y sí que vamos a tocar algunos temas sobre los videojuegos, pero solo a nivel de desarrollo gráfico. Indicios, unos pequeños avances de cómo se desarrollan ciertos contenidos a nivel gráfico. ¿De acuerdo? Botones, menús, lanzadores, imágenes básicas para empezar con planteamientos de videojuegos. No voy a hablar de programación, no voy a hablar de videojuegos en sí, ni de guiones de videojuegos. Vamos a hablar de esto, de juegos y concretamente los juegos de pericia y los juegos de azar. Y para que quede bien claro a qué entendemos como un juego de pericia,
entendemos como juego de pericia esto, ¿de acuerdo? Juegos para jugones, con su atrezo, con sus dibujitos, su ilustración, todo muy concienzudo. 75 eurazos. Wow. Creo que esta es, claro, segunda edición. Vale, mucho curro, poca jugabilidad, pero bueno, eso ya a conciencia de cada uno. Pues esto es todo hasta el momento. Eh, lo que he querido transmitir a lo largo de este vídeo es que no todos, o sea, todos son juegos, ¿de acuerdo? Pero no son los modernos juegos de mesa. O sea, los modernos juegos de mesa, no. No por el ejemplo de Catán que os puse. Catán hace 20 años que salió, se sigue vendiendo, sigue siendo moderno, pero no es moderno porque se hizo hace 20 años. No, ahí falla algo. Un juego de la actualidad no va a ser moderno dentro de 10 años. Y los juegos, los arquetipos de juegos que salieron hace 10 años, en 2010, esos juegos en mecánica se han quedado anticuados. Ya no pueden ser modernos. Con lo cual, la definición de los modernos juegos de mesa, quitarla, olvidarosla, no funciona. Lo que estáis haciendo, sí, venderle humo a la gente, porque la gente dice, me gustan los juegos, pero los modernos. Van a la tienda y compran un juego y luego se enteran de que han comprado la 15ª edición de un juego de hace 16 años atrás y dirán, hombre, moderno, las ilustraciones se ven pasaditas, ¿sabes? La época en la que se tenía que hacer a mano. A día de hoy se hace todo por ordenador. Y los juegos de antes no, se hacían con matrices y a impresión. Si hacías un juego a Photoshop, la hostia, eras modernísimo. Olvidaros de eso. Así que voy a poner aquí, para dejarlo bien claro, los modernos juegos de mesa. Vamos a extender esto. Los modernos, así, así, así y así. Hecho. Así creo que... Quita. Así creo que queda bien claro. Los modernos juegos de mesa, no. Juegos de comunidad, juegos de pericia y el resto. Juegos de salón y videojuegos. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya servido un poquito más para haceros una idea de por dónde van los tiros. O sea, nos falla el sistema, el sector nos falla. Y estoy aquí para ponerlo un poquitín en vereda. No seré el mejor, sé práctica. Son mis primeros vídeos dirigiéndome a un público total. Normalmente solo hago mis intervenciones en foros, artículos, webs, en Twitter. Escribo artículos, la gente que quiere los lee. Pero esto ya es un nivel un poquitín más superior a esas lecturas que acostumbro yo. Espero que os haya servido. Hasta la próxima.